Estudiar esta noche de martes, noche de lluvia. Lluvia es bendición, amén. No los veo muy convencidos. Es bendición. Bueno, a ver. Hoy traigo un tema que va a ser ágil, más ágil que lo que venimos haciendo. Pero es un tema importantísimo. ¿Cuál es la iglesia verdadera? Lindo tema, ¿no? ¿Cuál es la iglesia verdadera? Y el segundo título que le puse, que es otra pregunta, es ¿cómo se llama la verdadera iglesia? ¿Amén? Así que bueno, con la ayuda del Eterno vamos a ver si podemos desenvolver este tema. Esto me vino la semana pasada cuando estaba preparándola para allá, la porción que vimos en el Shabbat. Vi algo ahí y me gustó y digo, bueno, lo vamos a desarrollar el martes. Así que bueno, vamos rápido. ¿A dónde? A la para allá que vimos la semana pasada, a Vayaquel. Shemot, Éxodo 35:1. Decimos una verajá. Baruch atah Adonai noten hatorá. Bendito eres tú, Señor, que nos da la instrucción. Amén. Dice así. Shemot 35:1 dice: Moshe convocó a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo: estas son las cosas que Adonai ha mandado que sean hechas. Esto lo estudiamos la semana pasada, ¿se acuerdan? Bien. Pero el martes siempre estudiamos raíces hebreas. No vamos a estudiar la parasha. Parece que esta semana ya nos toca otra. Quiero hacer hincapié en este versículo 1, pero en la parte A. O sea, lo primero del versículo. Dice: Moshe convocó a toda la congregación de los hijos de Israel. Moshe convocó a toda la congregación de los hijos de Israel. O sea que dijimos la semana pasada que la palabra hebrea que le da título a la porción que estudiamos la semana pasada, Vayaquel, se traduce convocar. O sea, en hebreo es Vayaquel, en español es convocar. Bien, y tenemos un verbo en hebreo que es kahal. La palabra kahal en hebreo significa congregar o reunir. Kahal. Se las voy a... Volvió a pisar. No, pero ahí es poquito. Me pasa que no era para hacer una pantalla. Bien, es Kuf, la letra Kuf, Hei y Lamet. Bien. Acá en hebreo dice Kahal. Kuf, Hei, Lamet, Kahal. Se traduce congregar o reunir. Ponemos ahí para que se vea. Kuf, Hei, Lamet, Kahal. Bien. Y sabemos que todo verbo siempre da lugar a un sustantivo. Que en este caso, el sustantivo de este verbo hebreo es kehilá o keilá. ¿Y cuál es la traducción? Asamblea, congregación o comunidad. Keilá se traduce al español como congregación, asamblea o comunidad. Son prácticamente las mismas letras que te acabo de mostrar, nada más que se le agregan dos más. Se lo voy a escribir para que lo vean. Tiene la Kaf, tiene también la Hei, se le agrega una Yud, para que sea Kehi, tiene la Lamet, igual que Kahal, y se le agrega una Hei al final. O sea que tiene dos letras más que la palabra Kahal. Ahí dice Kehilá en hebreo. Kehilá. Traducción al español: asamblea, congregación, comunidad. Si alguno después lo quiere ver,
yo lo dejo acá, viene y lo anota. Es bueno que siempre se estén amigando con el hebreo. Bien, y hoy van a ver la importancia del hebreo, ¿no? Porque todos tenemos Biblias traducidas, pero el hebreo es el original. Bien, entonces, esta palabra Kehilá, que aparece en la Biblia hebrea, Tanaj, o mal llamado Antiguo Testamento, mal llamado porque no se murió nadie y no nos dejaron nada del Testamento. ¿Ah? Eso no es lo mejor. Es Biblia hebrea o Tanaj. Pero digo Antiguo Testamento porque sé que hay gente que nos está mirando que pertenecen a otros lugares y para ellos queda más claro Antiguo Testamento. Pero bien sabemos que no hay nada ni antiguo ni nuevo. ¿Amén? Bien, siempre que aparece en la Biblia hebrea, Tanaj o Antiguo Testamento la palabra Kehilá, escuchen esto, se traduce al español como congregación. Repito, y les voy a hacer preguntas, a ver si están atentos. Todas las veces que aparece la palabra Kehilá en el hebreo, en la Biblia hebrea, en el Tanaj, en el Antiguo Testamento, cuando se traduce al español, se traduce como congregación. ¿Cómo se traduce? Congregación. Amén, están despiertos. Ahora, vamos un poquito a la historia. ¿Cuál fue la primera traducción que se hizo de la Biblia hebrea a otra lengua? ¿Se acuerdan? Lo he enseñado varias veces. Es la traducción que se hizo al griego, que fue ordenada a punta de espada por Ptolomeo Filopatol. No le van a poner ese nombre a nene. Después le hacen mucho. Ptolomeo, que fue un faraón, yo ya les conté la historia, pero vamos a repetirlo porque esto es importante que lo sepan. No tenía nombre Ptolomeo. Bueno, este faraón encargó armar la famosa biblioteca de Alejandría, que les digo, si los primos árabes no la hubieran destruido, estaríamos 500 años más avanzados tecnológicamente. Miren lo que destruyeron. Y a esta biblioteca, cuando yo estaba casi terminaba, ¿qué le faltaba? Le faltaban los libros hebreos. La biblioteca tenía los libros de todo el mundo, de todas las ciencias. Triste, porque si hubieras tenido la Torá, tenía toda la ciencia, porque no sé si saben que la Torá tiene todas las ciencias encriptadas, solamente la Torá. La Torá tiene todo, tiene matemática, física, tiene todo está ahí, pero bueno, historia. Y mandó a pedirle al sumo sacerdote de Israel que le enviara 70 escribas. Y es ahí donde ocurrió uno de los milagros más grandes de la historia, que es que estos 70 escribas estaban en 70 habitaciones separados. Acuérdense que fue a punta de espada hecho esto. E hicieron una traducción cada uno, o sea, 70 traducciones del hebreo al griego. Esta fue la primera traducción que se hizo oficial. ¿Y cuál fue el milagro? Que todas eran iguales. Todas eran iguales. Hasta las trampas de que le cambiaron los nombres a los libros de la Torá, profetizando que cuando viniera el Mesías se iban a dar a conocer. Y gracias a Yeshua los conocemos. ¿Amén? Porque sabemos cuáles son los verdaderos nombres. Así se hizo. Esta traducción es muy conocida en lo que es la línea de teología a nivel mundial como la Septuaginta, o traducción de los 70, por lo que acabo de explicar, porque fueron 70 los que hicieron la traducción. ¿Amén? Entonces, pregunto de vuelta, ¿cómo se dice congregación en hebreo? Kehilá o Kehilá. No se me olviden eso, esto es lo más importante esta noche. Bueno, cuando ellos traducen congregación, en hebreo es Kehilá o Kehilá, al griego, ahí está la primera traducción, se traduce
como eclesia. En el griego es eclesia. ¿Pero qué es eclesia? Quejilá. ¿Y qué es quejilá? Congregación. No pierdas ese hilo. No pierdas ese hilo porque ahí es donde está el engaño. ¿Y qué significa entonces eclesia en el español? A ver. No. Vamos de vuelta. Quejilá es en el español congregación. Quejilá es congregación. Se traduce quejilá al griego como eclesia, pero sigue siendo el mismo significado. ¿Cuál es? Congregación. No se me vaya la Roma. Congregación. Sigue siendo congregación. Es la traducción de hebreo al griego. Quejilá en hebreo, eclesia en griego. Pero la traducción es la misma. Es congregación. ¿Está? Miren qué importante es esto. Bien, no pierdan el significado, es congregación. Ahora quiero ilustrarlos con algunos textos. Tomé 3 nada más, tenemos infinidad. Por tiempo tomé 3. Vamos a, todos juntos, Segunda de Samuel. Anoten, si no, yo se los leo. Segunda de Samuel 7. Del 23 al 24. Segunda de Samuel 7, del 23 al 24. Dice, miren esto es hermoso. Este texto es para que lo marquen, lo compartan, para estados. Y es una pregunta, miren cómo empieza. ¿Y quién como tu pueblo, como Israel? ¿Cuál es el pueblo? ¿Cuál es el pueblo del Eterno? ¿Y quién como tu pueblo, como Israel? Nación singular en la tierra, porque fue Dios para rescatarlo por pueblo suyo. ¿Israel es pueblo de quién? De Dios. ¿Y quién lo fue a rescatar a Israel? Dios. Y para ponerle nombre, ¿quién le puso nombre? Dios. Y para hacer grandezas a su favor y obras terribles a tu tierra, por amor. ¿Por qué lo hizo? Porque Dios ama a Israel. Por amor de tu pueblo que rescataste para ti. ¿De quién es Israel? Del Eterno. De Egipto, de las naciones y de sus dioses. Porque tú estableciste a tu pueblo Israel por pueblo tuyo para siempre. ¿Hasta cuándo es Israel pueblo de Dios? Anoten este texto. Y tú, oh Adonai, fuiste a ellos por Dios. Es hermoso esto. No me digan que no. Esto es muy lindo, muy bonito. Bien. Acá vemos como un... Sí, no sé qué es. Acá tenemos varias palabritas que son muy llamativas. Pero fíjense cómo si lo desarrollamos, estos 2 pasos, estos 2 versículos, cómo hacen hincapié en que Israel es el pueblo del Eterno elegido por Él. No se olviden que tenemos que responder las 2 preguntas que hicimos al principio. ¿Cuál es la iglesia verdadera? ¿Y cuál es el nombre? ¿Cómo se llama la iglesia verdadera? ¿No? Volvamos a leer todos juntos el 24. Esto es impresionante. Porque tú estableciste a tu pueblo, Israel, por pueblo tuyo para siempre. No tiene necesidad de decir 2 veces pueblo, de gastar tinta. Te lo está remarcando. ¿Y hasta cuándo? Para siempre. Y tú, Adonai, fuiste a ellos por Dios. Nuestro Dios no miente. Si dijo algo ayer, es hoy y es siempre. ¿Amén? Esto tiene que quedar claro. No cambia. La misma palabra dice que Él no cambia. Bien. ¿Y hasta cuándo va a ser esto? Para siempre. Josué, el libertador, segundo libertador de Israel. Josué 8:35 dice así: no hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moshe a Yehoshua, Josué, Josué no hiciese leer delante de toda la
congregación de Israel y de las mujeres, de los niños y de los extranjeros que moraban en ellos. No hubo una palabra de todas las que Moisés le dijo a Josué que tenía que leer de la Torá. ¿A quién? A la Quejilá de Israel, dice en hebreo, congregación de Israel. ¿Lo ven? Nehemías. Vamos a otro más. Les digo que hay un montón, pero no vamos a leer mucho más. Es como para tener la idea. Nehemías 5:13 dice: además sacudí mi vestido y dije, así sacuda Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliere esto, así sea sacudido y vacío. Y respondió toda la Quejilá, congregación, amén. Y alabaron a Adonai, y el pueblo hizo conforme a esto. ¿Quién respondió amén? La Quejilá. ¿Y el pueblo? ¿Cuál es el pueblo que está acá? ¿Qué pueblo es? Israel. Bien. Una más. Salmo 89:5. A ver esta. Dice: celebrarán los cielos tus maravillas, oh Adonai, tu verdad también en la congregación de los santos. Mire esto. Celebrarán los cielos tus maravillas, los ángeles. Tu verdad, la verdad del Eterno, está en la congregación de los Kedoshim, de los Kadosh, de los santos, en la Quejilá, en hebreo, Quejilá, Kadosh, Kedoshim. Bien. ¿Cuál es la Quejilá de los santos? ¿Cuál es? Shemot, Éxodo. Vamos a hacer que la misma palabra responda. Si no, no tiene gracia. 19:6 dice: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente Kadosh, santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. ¿Quiénes son? ¿Cuál es ese pueblo Kadosh que conoce la verdad y que lo celebra al Eterno por su verdad? Israel. Y son gente santa. ¿Quedó claro, no? Bien. Ahora, quiero que presten mucha, pero mucha atención a lo que vamos a ver ahora. ¿Ven? En el mal llamado Nuevo Testamento, hablo así para los que son nuevos, para que puedan entender lo que estamos diciendo. Está escrito en griego. El Nuevo Testamento está escrito en griego. Si bien hay textos que se han encontrado que están en hebreo, sabemos y reconocemos que está escrito en griego. ¿Ven? En el Nuevo Testamento, que está en griego, aparece 118 veces la palabra eclesia. Anótenlo. En el Nuevo Testamento, que está en griego, y dijimos que la palabra eclesia, ¿qué es? Es la traducción del hebreo al griego de Quejilá, y Quejilá es congregación. ¿Ah? Bueno, en el Nuevo Testamento aparece la palabra eclesia en griego 118 veces. ¿Ah? ¿Y cómo se traduce eclesia en español? A ver si sale ahora. Congregación, bien ahí. ¿Y a qué pueblo se refiere? Bien, vamos aprendiendo. Hay que salir de ahí, porque nos han metido un chip que no tiene nada que ver con la palabra. Hechos de los Apóstoles 7:38. Hechos de los Apóstoles 7:38. Dice: este es aquel Moshe que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinai y con nuestros padres, y que recibió palabra de vida que darnos.
Miren acá cómo está en el Nuevo Testamento. ¿Dónde está Moshe? ¿Dónde está Moisés? Está con la congregación de los hijos de Israel. ¿Lo vieron? Dice, este es aquel Moshe que estuvo en la congregación, que Gilá, eclesia, acá en el griego, en el desierto. ¿Con quién estaba? Bueno, vos vas a decir, no aparece ahí Israel. Versículo 37, el anterior. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, ahí lo tenés, para que quede claro que está hablando que Moshe estaba con los hijos de Israel, con la congregación, eclesia. Bien, perfecto. Ahí lo tenés. Y les dije que esta palabra eclesia, que es la traducción del hebreo al griego, aparece 118 veces en el Nuevo Testamento. Pero este texto que acabas de leer es el único texto del Nuevo Testamento donde la palabra eclesia fue traducida a todos los demás idiomas como congregación. ¿Escuchaste eso? Vuelvo a repetirlo. La palabra eclesia en el Nuevo Testamento, en griego, está 118 veces. Pero 117 no se traduce como congregación. Una sola lo traduce como congregación. Esta que acabamos de leer. Que es cuando está Moshe en el Sinaí recibiendo la Torá. Y vos tenés que preguntarte, ¿y cómo se traduce las otras 117 veces? Se traduce como iglesia. Iglesia. ¿Y qué te estoy diciendo? Que acá hay una mano negra más grande que todo este templo. ¿Por qué se traduce una sola vez como congregación? Y 117 veces como iglesia. Vuelvo a repetirte. En el griego dice eclesia. ¿Y qué significaba? Congregación. ¿Y por qué traducen iglesia? O sea que Jesús, ¿qué le dijo a Pedro? Sobre ti edificaré mi quejilá. Porque Jesús no hablaba griego. Cambia toda la historia acá. Qué lindo es el hebreo, ¿no? Por eso estudiamos hebreo. Porque sabemos que lo que dijo un escritor italiano hace muchos años es una gran verdad. Este escritor dijo que cada traducción es una traición. ¿Por qué? ¿Por qué una traducción es una traición? Yo no estoy a pleno con ese escritor, pero porque te puedo explicar dónde no lo es. Pero sí te puedo decir que en un 95% de las traducciones son traiciones. Te engañan. ¿Por qué? Porque cuando una persona traduce, a ver, no me creas nada de lo que te estoy diciendo. Salí de la Biblia, salí del espiritual. Película en inglés. Peliculón en inglés. Y subtítulos. Si vos llegás a aprender inglés, ¿quién tradujo esto así? ¿Me entendés lo que quiero decir? Es difícil, vamos a ponerlo en claro, es difícil. Del inglés al español. El hebreo, que no tiene vocales, y tiene más de 60 equivalencias en el español, es dificilísimo. ¿Está? Pero, de ahí a poner una palabra que acá está clara que no es, porque ellos tenían que haber puesto asamblea, comunidad o congregación. Sin embargo, siempre pusieron, 117 veces pusieron iglesia. Bien, vamos a explicar esto. Cada persona que traduce, sea lo que sea que estés traduciendo, no hablemos de religión y de cosas espirituales. La persona que traduce por medio de paradigmas, por medio de lo que conoce. Cuando nosotros vemos la traducción de la Septuaginta, sacando la trampa que le cambiaron los nombres, porque ellos no querían traducirla, y dejaron ese sello para que esos 5 sellos los abriera el Mesías, que son los nombres que hoy conocemos,
Sacando esa trampa, las traducciones fueron correctas, del hebreo al griego. Ellos no se equivocaron, no hicieron esto que está acá. ¿Y pero por qué? Te lo acabo de explicar. ¿Quiénes fueron los que traducían? Los escribas hebreos, que tenían una cultura hebrea, que entendían la religión, que entendían la espiritualidad hebrea. Entonces para ellos no fue difícil. Pero ellos traducen dentro de su esencia. Por eso tenemos el milagro de que los 70 hicieron lo mismo. Pero con el correr de los años, la traducción que estaba en griego se traduce al latín, la famosa Vulgata. Y después de la Vulgata, tenés la Septuaginta, la Vulgata. Después de la Vulgata, la Biblia se traduce a todos los idiomas. Pero todos los que traducían a partir de la Vulgata no eran hebreos. No eran hebreos. No eran hijos de Israel. ¿Y qué eran? Te lo digo. Cristianos. O sea que sus creencias no tenían nada que ver con la voluntad del Eterno. La voluntad del Eterno que fue revelada en Sinaí. La voluntad del Eterno que está revelada en su Torá. Ellos traducen bajo la influencia de un dogma, de una religión. Y el dogma enseña una teología, búsquenla, que se llama teología de reemplazo. ¿Y de qué se trata esa teología? Bueno, primero digo que es un engaño. Y dicen que como Israel mató a Jesús y no lo reconoció como el Mesías, Israel, el Israel físico, está desechado. Que sabemos que solamente era la casa de Judá los que estaban ahí, y ni siquiera eran todos, era un grupo. No olvidemos que las 10 tribus estaban perdidas. La casa de Efraín y Israel no estaban ahí. O sea, ese Israel, la casa de Judá, según el dogma, fue desechado por Dios. Y el cual Dios, a través de Jesús, hizo nacer una nueva Israel. Este es el cuentito. ¿Y cómo se llama? La Israel espiritual. ¿Y cómo le dicen? Iglesia. Ahora vamos a responder esto y terminamos. ¿Cuál es la verdadera iglesia? ¿Cómo se llama la verdadera iglesia? ¿Quieren saberlo? La verdadera iglesia no existe. Porque la palabra iglesia no está en la Biblia. Tan simple como es. Mirá que duro. Esa es la verdad. Yo no estoy sentado acá para mentirte. La palabra iglesia no existe en la Biblia. Es una mano negra. ¿Y qué dice el original? El original hebreo me dice Kehilá Bené Israel. Congregación de los hijos de Israel. ¿Y cuál es esa congregación? Porque no va a faltar el que diga, bueno, pero yo no soy judío, todo ese dogma también. No hay que ser judío, nada que ver. Vamos a leerlo todos juntos. Hechos de los Apóstoles, 15:15. Esto que tenés acá en el 15:15 es los que no son judíos que aceptan a Jesús y no saben qué hacer, porque no había iglesia. ¿Se entiende? Vamos a ver qué dicen los apóstoles. Hechos 15:15 dice así. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas. Y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor. Y todos los gentiles fuera de pacto, no judíos, sobre los cuales es invocado mi nombre, hay lugar para todos, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Por lo cual, yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios,
sino que se les escriba que se aparten de lo contaminado de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés, desde tiempos antiguos, tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído en cada día de Shabbat. Vamos de vuelta con el 21. Sino que se les escriba, 20 dije, 21. Porque Moshe, desde tiempos antiguos, tiene en cada ciudad, hasta hoy, quien le predique en las sinagogas, donde es leído en cada Shabbat. ¿Cuál es esa congregación? La congregación que te enseña Torah en Shabbat. Shalom, hermanos. Shalom. Vamos a orar.